Le digo así porque ahorita ando un poco mal de la garganta, va. Ya estoy como dos personas que estaban pescando y a uno de ellos se le había muerto un amigo y le estaba diciendo a su amigo, ¿cómo extraño a mi compadre? Le dice, me acuerdo mucho de verdad, de él, la verdad no lo puedo olvidar. Y le contestó su amigo, apenas lo escuché yo, menos el muerto, le dijo. Pero le dijo antes de tiempo, se me ha olvidado, no, en paz descanse, mi palabra no le hagan ruido. Y le dice, pues si apenas te escuché yo, menos el muerto. Creo que así estoy ahorita yo, no, apenas me estoy escuchando yo, no sé si ustedes me estén escuchando. Ok, mis hermanos, hoy vamos a estar en Hechos capítulo 1. Vamos a estar finalizando el primer capítulo de Hechos 1, del verso del 12 al 26. Y hoy vamos a hablar acerca de la elección de Matías. Después cuando Judas se cuelga, se suicida y toma el lugar Matías. Pero primeramente los invito a orar para que Dios tome control de este servicio, a que sea Él que hable por boca mía. Vamos a orar también por los diezmos y las ofrendas. Los invito a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora, mi Dios. Gracias por un día más de vida, de salud que nos has dado a cada uno de nosotros, Padre. Gracias por este privilegio que nos das, Padre, de poder venir a escuchar tu palabra, a escuchar tu mensaje, Padre. Quizás somos pocos, Padre, pero tú sabes quiénes estamos aquí y tú sabes con qué propósito nos tienes, mi Señor. Damos gracias también por las ofrendas que hoy se van a recoger, mi Señor. Que todo sea para honra y gloria tuya, Padre. Te pedimos que seamos tu control, que abra la mente, que toque los corazones, mi Dios, y que todo sea para agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque vemos, mis hermanos, que aquí, bueno, los invito a abrir su Biblia primeramente en Hechos capítulo 1, verso 12 al 26. Con un amén cuando yo lo tengan, por favor. Amén, ¿ya lo tienen? Ok. El tema que vamos a ver hoy es la elección de Matías. Aunque Matías no se menciona antes ni después, es la única vez que se menciona en la Biblia. Y se elige después de que Judas se ahorcó y es puesto entre los apóstoles para ser testigos de la resurrección de Jesús. Vemos que ellos no tomaron decisiones sin antes orar a Dios, que les diera la sabiduría que iban a hacer. Vemos que cuando oramos a Dios, todo sale bien. Y el tema que hoy vamos a ver, le he puesto por título, Orando a Dios, se toman decisiones correctas. Vamos a estar en los primeros 3 versículos del 12 al 14. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y los hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice en el verso 12 que ellos volvieron de allá del olivar, después de que el Señor asciende al cielo, después de que fue la ascensión de Jesús. Antes el Señor le había dicho a los apóstoles que fueran a Jerusalén, que fueran al aposento alto, donde iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Estaba por pasar algo maravilloso, pero eso ya lo vemos en el capítulo 2. Y ellos permanecieron orando. Dice que caminaron un día de reposo, ¿verdad? Lo que habla aquí, un día de reposo. Lo que podían caminar era 2000 codos cuando era el día de reposo. A cualquier lugar que se movieran nada más no podían caminar más. Y era más o menos 1 kilómetro. Lo que eran de 5 a 6 estadios, lo que se caminaba era lo que dice a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que ellos permanecían orando, ¿va? Vemos que ellos permanecían unánimes, porque si podemos darnos cuenta de cómo empezaban ellos, mi hermano, empezaban orando. El pueblo de Dios es un pueblo de oración. El pueblo de Dios es un pueblo que se mantiene unido. El pueblo de Dios es un pueblo que está en amor, ¿va? Que se mantienen, ¿cómo le podría decir? Hay comunión entre ellos, ¿va? Y ellos es lo que estaban haciendo.
para tomar una decisión, para elegir a Matías. Esta persona, después de que Judas se ahorca, ellos toman la decisión pero vemos hasta aquí, hasta el versículo 14, que ellos se permanecían orando, estaban orando, porque ellos estaban esperando. Ellos no se habían ido del lugar, ellos nada más estaban y fueron al lugar, y ahí permanecieron ellos unánimes, orando, para esperar algo que el Señor les iba a dar. En el versículo 15 al 17 dice: y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran, dice, como 120 el número, y dijo: varones hermanos, era necesario. Pero lo primero que vemos, que antes, después de que oraron, Pedro se levanta, mi hermano, no antes, sin orar. Y vemos que Pedro se levantó y los reunidos eran como 120,000. Y lo primero que le dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que lo prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Vemos que después de que oraron, hermanos, Pedro les especifica, Pedro les evidencia con las escrituras, diciendo que era necesario que se cumpliesen las escrituras que estaban escritas por medio de David, que el Espíritu Santo, dice, había hablado por boca de David. Si me puedes acompañar a Juan capítulo 13, verso 18, por favor. Juan capítulo 13, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Ok. Y dice aquí en esto: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, que el que come pan conmigo levantó contra mí su calañar. El apóstol Pedro aquí está citando Juan 13, 18, una profecía que el Señor Jesús había hablado del Salmo 41, versículo 9. Una profecía que estaba escrita acerca de Judas Iscariote. Y dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, que el que come pan conmigo levantó contra mí su calañar. Si puedes también, mis hermanos, acompañarme al Salmo capítulo 41, verso 9. Y esto dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro estaba especificando todo lo que el Señor había hablado, lo que estaba escrito conforme a la escritura. Ellos estaban tomando decisiones, pero conforme a las escrituras, evidenciando lo que la palabra de Dios decía. No estaban tomando decisiones que fuera de parte de ellos, sino pidiéndole la dirección a Dios. Porque cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos la dirección a Dios, creo que todo nos va a salir conforme a la voluntad de Dios. Pero si nosotros no oramos para tomar decisiones, hermanos, es muy difícil que salgan las cosas como Dios quiere. Y ellos así se mantenían de esta manera. Vemos el Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz, a quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calañar. La palabra hombre de mi paz también puede traducirse como mi amigo íntimo. Este versículo, mis hermanos, aparece en el Nuevo Testamento como una profecía de la traición de Cristo. En aquella cultura, o si ustedes se acuerdan, un amigo de mucha confianza era el que podía remojar en el plato donde estaba comiendo el otro. Era así como ellos, pues eran unas personas de mucha confianza que se conocían muy bien, que sabía quién era cada uno de ellos. Y así Judas estaba comiendo con el Señor. Pero estos hermanos estaban cumpliendo una profecía escrita que David había hablado, que David había dicho en los Salmos. Y vemos que dice también que Judas dice, en el versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Vemos que Pedro todavía sigue hablando conforme a la voluntad de Dios. Dice en Juan capítulo, traigo muchas citas, hermano, de referencia, vamos a trabajar mucho las manos. Juan capítulo 6, versos 70 y 71.
por favor. Dice de la siguiente manera, ¿no? Jesús le respondió, no he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Vemos que aquí el Señor Jesús seguía hablando que uno de ellos lo iba a entregar, pero también citando las escrituras del Antiguo Testamento, evidenciando con la Biblia lo que la Biblia escribe. Y vemos, mis hermanos, que algo muy importante en la palabra de Dios de todo el tiempo nosotros visualizar, va, que cuando nosotros vemos algo, que todo el tiempo se evidencie con la Biblia. Si ustedes se dan cuenta, los apóstoles, todas las personas, el mismo Señor Jesús, cuando empieza su ministerio, empezaron ellos evidenciando con la palabra de Dios, va. Y vamos a pasar al verso 18. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo cayendo de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aquí está un poco este versículo, no sé si lo hayan analizado, ¿va? Yo me puse a preguntar, ¿qué tan alto estaría el árbol? ¿Qué tipo de árbol sería? Si supuestamente cuando una persona se viene para abajo, ¿no? El peso casi por lo regular cae de pie, ¿va? Pero aquí vemos nosotros bueno, dice esto, pero vamos a ver el Mateo capítulo 27, verso 3 al 5, de lo que nos dice también la palabra de Dios. No lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Dice, entonces Judas, el cual lo había entregando, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mateo dice que se ahorcó, va, y Lucas dice que cayó de cabeza. Pero según los comentaristas, dicen que lo más probable es que la rama se haya trozado y se haya venido para abajo. Eso fue lo que pasó aquí, pero de que se colgó es una evidencia que sí. Y también de que cayó de cabeza, me imagino que se dio vuelta, ¿no? Donde se cortó la rama, me imagino que se vino. Pero cuando dice que sus entrañas se derramaron, aquí también me pregunté una cosa yo. Personas que caen a veces, va, pero que sí, pero que se partan por la mitad, estaría el cuerpo que ya en composición ya estaría descompuesto, el cuerpo no se va, pero vemos lo que la Biblia nos dice, pero no sabemos si estaban en descomposición o no, porque son preguntas que nos debemos hacer nosotros aquí, decir, oye, ¿y esto cómo que se trozó, no sabemos, pero Dios sí sabe, va. Y dice ya en el versículo dice, Mateo dice que se ahorcó, va. Hechos dice que se cayó. Y hay un comentario aquí en la Biblia de estudio, dice, la explicación tradicional es que cuando Judas se ahorcó, la rama se rompió y cayó en tierra y su cuerpo se reventó, dice, va. Es lo que dice la palabra de Dios. Y ya en el verso 19 al 20 dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Este pues con el salario de su iniquidad quitó el campo, en el verso 28. Déjame explicarte, hermano, la palabra iniquidad se me había pasado. La palabra iniquidad se refiere a la cualidad del inicuo. Designa maldad, perversidad o abuso o gran injusticia. Es decir, todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión. La palabra proviene del latín iniquitas o iniquitatis, que traduce cualidad de injusto, y sus sinónimos son injusticia, infamia o ignominia. En un sentido bíblico, la iniquidad existe desde el principio y aparece por primera vez en el ángel caído. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, en Ezequiel 28, 16 va cuando habla de la caída de Lucifer. Eso es lo que significa la palabra iniquidad. Vamos a pasar al verso 19 y 20. Dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén
de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. El apóstol Pedro aquí sigue todavía diciéndonos: así estaba escrito en los Salmos, y sea otra su habitación. Y vamos a comprobar con la Biblia que estaba escrito en los Salmos. Me gustaría que me acompañara nuevamente al Salmo 69, verso 25, de lo que Dios dice a través de su palabra, de que Pedro seguía mostrando, de que Pedro seguía comprobando con las Escrituras y esperando el momento que Dios le diera la sabiduría para hacer lo que ellos iban a hacer en este momento. Dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Vemos otra profecía del Antiguo Testamento y vemos más adelantito, mi hermano, Salmo 109, versículo 8. Y en el Salmo 119, verso 8, dice: sean tus días poco, tome otro su oficio. Dice que sean sus días poco y tome otro su oficio. Es otra profecía que estaba en el Antiguo Testamento acerca de Judas Iscariote, de lo que iba a pasar, de lo que Judas iba a hacer. Pero si vemos algo, mi hermano, que Judas acudió a los sacerdotes, pero Judas jamás acudió a Jesús a decirle: Señor, perdóname por la maldad que hice. Yo sé que te entregué, yo sé que te traicioné, yo sé que te fallé. Y muchas de las veces yo creo que así nos pasa a nosotros, quizás acudimos a personas, quizás acudimos a otros lugares, pero no acudimos al que meramente nos va a perdonar, que es Jesús, el que en verdad, Él sí va a perdonar nuestras transgresiones, nuestra maldad. Y aquí estamos viendo nosotros con la Escritura que todo estaba profetizado, que todo estaba escrito y se cumple tal y como lo dice. Como la palabra de Dios, hermano, desde el tiempo, desde Génesis, se hablaba ahorita hasta Apocalipsis. Hay muchas profecías que ya se han cumplido y muchas que faltan por cumplirse todavía. Ha habido profecías parciales y ha habido profecía total también, que no todas se han cumplido. Y entonces, ya brincándonos al versículo 21, después de que ya Pedro les muestra con la Biblia, entonces entra Pedro ya ahí a decirle: era necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de hoy, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Este Matías iba a pasar a ser testigo, iba a ser testigo de la resurrección de Jesús, porque si muchas veces nosotros, hermanos, nos enfocamos en los salvos, vemos cómo empezó la venida de la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo, cómo empieza la iglesia primitiva y cómo empieza acá, pero esto lo que nos está diciendo es: ellos iban a ser testigos de la resurrección de Jesús, porque ellos lo habían visto resucitado y ellos iban a testificar. Ellos testificaron desde que Jesús vino, desde que Jesús murió, y la evidencia más grande pues fue la resurrección de Jesús. Eso fue lo más grande y eso es lo que iban a decir ellos. Y dice que desde el bautismo de Juan sea testigo uno de ellos de su resurrección, de lo cual hoy nosotros somos testigos de lo que nuestro Señor Jesús hizo y acerca de su resurrección. Y dice: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Vemos ya allí, mi hermano, que para tomar una decisión, y señalaron a dos, que dice que era Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Es la primera vez que se menciona en el versículo 23 el nombre de Matías, y se vuelve a mencionar en el versículo 26. Ya después nosotros no sabemos nada, ya no se menciona en la Biblia ni antes ni después acerca de Matías. Es la única vez que se menciona esas dos veces. Y dice, y señalaron, y entonces dice: muestra cuál de estos dos hombres es escogido. Ellos todavía están orando y luego orando, ellos le pidieron al Señor que le diera la guía, quién de estos dos hombres iba a ser escogido.
En estos versículos, hermanos, vemos que Pedro, cuando habla, da evidencia con las escrituras, la decisión que ellos tomaban, la decisión que ellos estaban tomando hasta estos momentos era de parte de Dios. Aquí ya vemos que ellos toman la decisión para elegir a uno de estos dos hombres. Primero oraron y luego dan testimonio de las profecías del Antiguo Testamento que apuntaba hasta este momento. Me gustaría que me acompañaras al Romanos capítulo 8, verso 27. Lo que dice el Señor acerca de los corazones. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí está diciéndonos conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo también ellos lo iban a recibir, lo mismo que iban a recibir los apóstoles, también lo iba a recibir Matías. Porque era la guía del Espíritu Santo, aunque todavía, voy a explicarle, todavía ellos no recibían la promesa, pero la guía del Espíritu Santo ya la tenía y estaban por recibir eso. Pero vemos, hermanos, que hoy en día quizás se cometen errores aún en las iglesias, que muchas de las veces quizás se eligen personas que les hace falta quizás conocimiento, que quizás no tienen la guía del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos capítulo 6, versos 3 y 4? Cuando hubo ¿cómo se puede decir? Un desacuerdo entre los judíos y los griegos, cuando estaban siendo desatendidas las viudas. Lo primero que menciona, busquemos pues hermanos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes que encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo primero que menciona la Biblia acerca de una persona para estar en el liderazgo en una iglesia, tiene que ser primeramente de buen testimonio, primeramente testimonio con los de afuera, luego guiado por el Espíritu Santo y luego con conocimiento de la Escritura, para que pueda ejercer su ministerio, mi hermano, porque es muy difícil ejercer un ministerio en un lugar si no tenemos la guía del Espíritu Santo. Y vemos aquí que los apóstoles no habían entendido ellos las Escrituras y no daban testimonio hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Hasta entonces entendieron el propósito de Dios. Entonces entendieron ellos que lo que Jesús le había dicho, todo era conforme a las Escrituras. Y ellos ya empezaron a esparcir el Evangelio, a llevar las buenas nuevas, pero no sin antes que viniera el Espíritu Santo. Es muy importante, mis hermanos, que el Espíritu Santo esté en la vida de cada uno de nosotros para poder ejercer un ministerio, porque sin el Espíritu Santo es muy difícil. Pero vemos que cuando el Espíritu Santo está en la vida de un creyente, todo fluye, todo sale bien. Y también me gustaría que me acompañaras a Romanos capítulo 15, verso 8, más adelante. Con un amén cuando ya lo tengan, por favor. Ok. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Aquí ya el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos, que el Espíritu Santo ya venía sobre los gentiles, ya venía sobre todo, lo mismo que a ellos, que a los judíos. Porque ya después no era nomás para los judíos, sino ya era para los gentiles, ya todos alcanzábamos la misericordia, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y a su resurrección, Y dice ya en el versículo 23 al 26, y señalaron, al versículo 24 al 25 y 26, mis hermanos, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por su transgresión para irse a su propio lugar, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11. Dice, para que tome parte de este ministerio Matías, ¿no? O sea, ya hablaban de Matías, que iba a tomar parte en el ministerio de ellos. Y el apostolado. La palabra apóstol significa enviado o mensajero, ¿verdad? Pero antes de eso, ellos los apóstoles, ellos todavía no habían sido apóstoles, habían sido discípulos primero, ¿verdad? Ellos primeramente habían estado con el Señor, habían sido instruidos, habían aprendido. Y ya después el Señor les dio
el Espíritu Santo, pero para que ellos se encargaran, para que ellos fueran ministros, para que ellos empezaran a esparcir la palabra. Y entre ellos estaba Matías. Pero se ha hecho muchas preguntas acerca de esto, ¿no? De Matías, de que si la Biblia habla de 12 apóstoles, y luego Matías, y luego Pablo, ¿quién sería? Pues ahí está como una pregunta, como una controversia, ¿va? Pero si vemos nosotros que Matías no tuvo el llamado que tuvieron los apóstoles, un llamado especial, y como el de Pablo, porque a Pablo lo llamó directamente el Señor, como a los apóstoles, y Matías pues fue elegido, pero también con la guía del Espíritu Santo, ¿va? Me ha tocado platicar con muchas personas, aún con pastores, con líderes, con maestros, y dicen, ¿quién sería de estos dos? Si es la única vez que se menciona, si es la única vez que se habla acerca de Matías, no sabemos. Pero ahí está que, ¿quién sabe? Va? ¿Quién sería? Pues si la Biblia, nada más déjame explicarte, si la Biblia hasta estos versículos te dice que era Matías, es porque era Matías. Porque acuérdense que de Pablo se empieza a hablar hasta del versículo 8 en adelante, después de la muerte de Esteban, empieza a hablar de Pablo. No se había hablado antes hasta estos momentos. Y dice, y en su propio lugar, y le echaron suerte. Ahora déjame explicarte, mi hermano, la palabra transgresión. La palabra transgresión, hermano, en hebreo, es la palabra acham, que quiere decir ofensa o culpa. Y hay otra palabra también en hebreo que es asma, que es culpabilidad, culpa, infidelidad, incumplimiento de deber, rebelión, revuelta, culpa. Y hay otra que dice paractama, paso en falso, transgresión, pecado, acto por medio del cual alguien va más allá de los derechos propios para invadir los ajenos. Toda violación de la ley civil o moral, generalmente la transgresión era contra Dios. Era contra Dios, ¿va? Porque las leyes son puestas por Dios y cualquiera. Acuérdense que en el Antiguo Testamento había dado unos mandamientos del Señor, había leyes, y cualquiera que sobrepasaba una que violaba, que cometía. No es igual, por ejemplo, cuando la persona anda, el inicuo, ¿no? Muchas de las veces anda planeando a ver cómo va a hacernos, pero al momento en que ya comete el error, el delito, es cuando se comete la transgresión, ¿verdad? Es cuando ya se viola uno de la ley. Y dice, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los apóstoles. Echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Ahora, ¿qué es echar suerte? Echar suerte era un método usado por los judíos del Antiguo Testamento y por los discípulos cristianos antes del Pentecostés. Ya después del Pentecostés no se echaron suerte, ¿va? Porque eran antes. Y para determinar la voluntad de Dios, en los sorteos podían usarse pequeños palos marcados, como palillos, piedras, con símbolos, etcétera, etcétera, que eran lanzados dentro de una pequeña área y se interpretaba de la forma como estos caían. Esa era la forma que echaban la suerte, pero también la suerte la echaban sobre los reyes, sobre las ropas o sobre cuando iban a tomar alguna decisión, va. Pero dice en el Proverbio 16:33, las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es del Señor. Vemos estas personas, cómo empieza desde el verso 12 en adelante. Empiezan ellos orando y mostrando las escrituras para tomar esa decisión. Vemos que todo era de parte de Dios. Ellos no esperaron que llegara el día del Pentecostés, no esperaron a recibir la promesa del Espíritu Santo para tomar una decisión correcta. Pero ¿cuál fue lo que los llevó a hacer eso? La oración, mi hermano. Muchas de las veces, quizás nosotros no oramos como debe de ser, pero la oración, hermano, es el fundamento del cristiano. Para poder tomar decisiones sabias, para poder andar conforme a la voluntad de Dios, no hay como estar orando. No es nomás el venir a la iglesia, no es nomás mantenernos, aunque el alimento espiritual pues es lo que nos fortalece, ¿no? Que es la palabra de Dios. Pero una de las cosas, si ustedes nos damos cuenta de lo que dice aquí, era la oración. La oración es el triunfo. La oración es la que te va a llevar a estar en comunión con el Señor. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a redarguir, te va a hacer que tengas una comunión con el Señor y a tener un discernimiento en qué vas a estar bien y en qué vamos a estar mal. Y vemos aquí cómo ellos eligieron a Matías y la
decisión que ellos tomaron fue correcta, hasta que llegó el día del Pentecostés. Vamos a ver por lo menos 3 puntos aquí, mis hermanos, ya para casi vamos a finalizar ya. Y el primer punto que vemos aquí es permanecer constante en oración. Los apóstoles vemos nosotros que cuando ellos iban a tomar una decisión, ellos permanecían unánimes, ellos no permanecían allá, sino que era como un hábito que tenían ellos, si se dan cuenta en lo que dice de Hechos 2 para adelante, era un hábito que tenían acerca de la oración. Permanecían unánimes, orando y conforme a la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos mantenemos en oración, cuando nosotros nos mantenemos en constante oración, comunicándonos con el Señor, Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dar el conocimiento, Él va a hacer su voluntad en nosotros. Y el punto número 2 es estar seguro de que la decisión que has tomado después de orar viene de parte de Dios. Aquí me gustaría hacer una pregunta, me la hice yo primero. Después de que nosotros hemos tomado una decisión, después de haber orado, después de haberle pedido la dirección al Señor, creo que todo nos ha salido bien, ¿va? Creo que no hemos tenido errores, porque sabemos cuando viene de parte de Dios y cuando no viene de parte de Dios. Y el número 3 es, mantente donde Dios te ha puesto y sigue las instrucciones de Dios. Lo vemos que los apóstoles se mantuvieron donde Dios los había puesto. Y ellos siguieron las instrucciones que Dios les dio a ellos. Así hoy en día también el Señor, por medio de su palabra, nos tiene en un lugar. Y pues nosotros debemos de mantenernos ahí, ¿va? Donde el Señor nos tiene. Pero sí lo primero, mi hermano, que aquí es de ser muy buen testimonio fuera con las personas. Es tener la guía del Espíritu Santo y conocer, tener un poco de conocimiento de la Escritura. No importa tanto el conocimiento, sino la decisión, la responsabilidad. Pero sí es muy importante conocer las Escrituras. Porque solamente ellas dan testimonio, no sé cuántos de ustedes, es una cita muy conocida, ¿va? En Juan capítulo 5, versículo 39, que dice, escudriñad las Escrituras, porque a nosotros parece que en ellas tenemos la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Así como los apóstoles, todo lo que ellos hicieron fue mostrando las Escrituras. Y hoy en día, también nosotros, eso debemos de hacer. Amén. Es lo que Dios hoy tenía, mis hermanos. Vamos a orar ya para dejar este lugar al grupo de alabanza. Señor, te damos gracias en esta hora, mi Dios. Gracias por estos momentos, mi Señor. Gracias por ese privilegio que nos das, Padre, de poder compartir tu palabra, de poder, Señor, estar ministrando en tu ministerio, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas dando la guía del Espíritu Santo, que tú nos sigas fortaleciendo allá nuestras debilidades, mi Señor, y que podamos ser el testimonio, Señor, que tú quieres allá, que seamos luz en la oscuridad, que todo sea para honra y gloria tuya, Padre. Te pedimos por cada uno de mis hermanos, Padre, aquí que pudieron escuchar este mensaje, que tú nos despidas en paz, Padre, y aquí nos vemos el domingo